Asamblea Nacional negó proyecto de ley urgente de crecimiento económico. Ejecutivo anuncia que enviará nueva propuesta. Ministro de Finanzas explica alcances de la proforma presupuestaria 2020. Inicia trámite de juicio político contra ministra María Paula Romo en la Comisión de Fiscalización. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, hoy lunes 18 de noviembre del 2019. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. La Asamblea Nacional negó el proyecto de ley de crecimiento económico. Los legisladores consideraron que el documento no se ajusta a preceptos constitucionales. 70 votos afirmativos, 32 negativos, 0 blancos, 31 abstenciones. Es el momento en que el Pleno de la Asamblea Nacional decide negar el proyecto de ley de crecimiento económico enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente y cuyo plazo para que el Legislativo se pronuncie vencía este 17 de noviembre. La sesión se instaló pasadas las 14:30 con la presencia de 119 asambleístas. De inmediato el legislador Pavel Muñoz mocionó el mecanismo que utilizaría el Pleno para ese debate. Que se lea todo el informe que nos mandaron solamente de la página 1 hasta la página 12. Adicionalmente a esto, en esa misma moción debería constar que las fuerzas políticas representadas en este pleno nos hemos comprometido a que sean máximo 2 asambleístas los que intervengan por fuerza política. La moción recibió el respaldo de 127 asambleístas. De inmediato, el presidente de la Comisión del Régimen Económico y ponente del informe, Daniel Mendoza, detalló lo que dijo fueron consensos en materia tributaria. La importancia que tiene la autonomía de la seguridad social. Mientras que en la parte monetaria se propuso mayor autonomía para el Banco Central del Ecuador y protección a la dolarización. Se elimina definitivamente la posibilidad de que el Banco Central financie el gasto público. Una vez abierto el debate, los asambleístas Germo y Calle de la Revolución Ciudadana y Gabriela Larriategui de Suma insistieron en la división de la parte tributaria, de la monetaria y de planificación. Esta crisis sistémica, por supuesto, es en base a la falta de liquidez. No podemos seguir con el esquema que nos dejó el gobierno anterior. En defensa del proyecto de ley actuó el asambleísta de las filas de Alianza País, Fausto Terán. Las empresas que tienen como ingresos de 1, 5, 10 y más millones, que tributen más. Ahí quiero ver quién está con el pueblo. Y en esa línea el movimiento Creo, con Homero Castañera a la cabeza, planteó una votación dividida. Si hay cosas positivas, pongámoslas. Haga la moción, señor presidente de la comisión. Quieren hacer una buena iniciativa legal. En 5 días pueden mandarnos. Lo que quieren separar, nuevamente por urgente. ¿Por qué no? Yo quiero elevar a moción un proyecto de resolución en el sentido negar y archivar el proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal. Así sucedió. El proyecto de resolución se unificó junto con la propuesta del asambleísta por el Partido Social Cristiano, Vicente Almeida, y se procedió a la votación definitiva. Se trata del primer proyecto económico enviado por el presidente Lenín Moreno, que la Asamblea Nacional lo niega. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la República anunció que enviará a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley urgente. Las reacciones surgen tras la decisión del Parlamento de negar el proyecto de ley de crecimiento económico. Los detalles con Ricardo Bravo, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional decidiera negar el proyecto de ley de crecimiento económico, diversas son las reacciones. La primera por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, quien a través de una cadena nacional anunció que en las próximas horas enviará a este legislativo un nuevo proyecto de ley económico urgente. Dijo que modificaría los aspectos relacionados con el tema tributario. Lamento que esta decisión les haya negado a más de 9,000 estudiantes la condonación de intereses, la posibilidad de renegociar sus créditos y de salir de la central de riesgos.
Lamento que cientos de miles de emprendedores y empresarios tengan que seguir pagando el anticipo del impuesto a la renta que como gobierno quisimos eliminar. En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Con espíritu democrático recogeré los consensos, acogiendo las buenas ideas que surgieron en el debate. Me reafirmaré en que los que más tienen, más paguen. Me reafirmaré en defender a estos 9.000 jóvenes exbecarios que se han preparado por el país. El país les debe una oportunidad. Las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentarán en un proyecto aparte para que no haya pretextos en la Asamblea Nacional. Pero en la Asamblea Nacional también se dieron reacciones, sobre todo una vez ya concluida la sesión en donde se decidió con 70 votos negar el proyecto de ley de crecimiento económico. Veamos las reacciones de los legisladores, una de ellas del presidente de la Comisión del Régimen Económico, Daniel Mendoza. Quienes se han opuesto a esta ley, pues evidentemente se han opuesto a cumplir los sueños de los jóvenes, a eliminar el anticipo del pago del impuesto a la renta, a reducir el impuesto a la salida de divisas y a todo lo positivo que tiene la ley. En este momento, la Asamblea se ha pronunciado negando y archivando esta reforma económica. El Ejecutivo pues puede desde el día de mañana presentar un nuevo proyecto económico urgente. Yo diría que ahí hubo un error básicamente de haber no acogido una propuesta que fue clara. Nosotros planteamos desde un inicio que separemos lo emergente o lo urgente de lo que no es urgente. Y el planteamiento de la bancada de Integración Nacional y de Izquierda Democrática fue: separen el Código Monetario, el Código de Finanzas Públicas, que tiene cantidad de errores, que llevaba definitivamente a generar conflictos de intereses inclusive, que los separemos. Y que el tema del tributario, entendiéndose que el país necesita recursos y el gobierno como tal, el financiamiento de su déficit, se lo apruebe. Nos encontramos a la expectativa del pronunciamiento por parte del ministro de Finanzas, Richard Martínez, que llegó hasta la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no se ha pronunciado respecto de la decisión adoptada por el Legislativo. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por la información. En la continuación del ciclo de comparecencias como parte del análisis de la proforma presupuestaria para el próximo año, la Comisión de Desarrollo Económico recibió al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien explicó el contenido de este documento. Nuestra compañera Tatiana Sonnenhorstner está en la cobertura y nos tiene un resumen. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la Comisión de Desarrollo Económico avanza en el tratamiento de la proforma presupuestaria para 2020. En el ciclo de comparecencias recibió este día al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien explicó sobre el proyecto. Él dijo que existen distintos componentes a nivel mundial que hacen que el escenario sea complejo. Además, informó ante la Comisión de Desarrollo Económico cuáles fueron los componentes para elaborar este informe. Nuestro programa tiene 4 pilares. El primero es consolidación fiscal y estabilidad monetaria. El segundo, igualdad de oportunidades y protección social. El tercero, empleo y reactivación productiva. Y el cuarto, manejo eficiente y transparente de los recursos. Cada uno de estos pilares en el presupuesto tiene que verse reflejado para garantizar la sostenibilidad macroeconómica y la garantía de mayores oportunidades a nivel microeconómico. El ministro Martínez dijo que este proyecto está enfocado en no afectar a las personas más pobres, sino más bien es una optimización de los servicios para garantizar que se pueda reducir el déficit del siguiente año. Lo que sí, dentro de esos sectores se pueden encontrar espacios de optimización de funcionamiento, tanto en territorio como en la parte administrativa. Así que es muy importante mencionar que la directriz en este caso ha sido una directriz de optimización, pero que no vulnere los derechos y tampoco que afecte los servicios para estos sectores. Informó además que este proyecto de proforma para el siguiente año cumple con la regla constitucional, que significa el 0.5% en salud y el 0.5% en educación. Cumple este presupuesto con 1.110 millones de dólares asignados. En el caso de educación hablamos específicamente de educación básica y bachillerato, y en el caso de salud del Sistema Nacional de Salud. Y la regla fiscal de ingresos permanentes con el financiamiento correspondiente para los gastos permanentes. Se refirió también a los ingresos que planea tener el Ejecutivo para el siguiente año una vez implantada esta proforma presupuestaria. Por el lado de los ingresos, me gustaría centrar algunos
temas que son bastante específicos en las estimaciones. En el caso de los impuestos, para el próximo año hay una reducción de la estimación de la recaudación impositiva. Esta cifra del codificado seguramente va a terminar corrigiéndose a final del año en función de la evaluación que vemos hasta este año, pero para el próximo tenemos una estimación de 14.323 millones. Estos 14.323 millones tienen ya algunos efectos detrás de sí. En estos momentos continúa la comparecencia del ministro de Finanzas de Richard Martínez al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. En resumen, el ministro indicó que este proyecto engloba los temas de defensa del Estado, educación, salud, asuntos internos del sistema judicial y también destinar recursos al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que se encarga de llevarlos a las personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros les ampliaremos la información en las próximas emisiones de la televisión legislativa. Esta es la información que tengo hasta esta hora. Vuelvo con ustedes. Buena tarde. Gracias, Tatiana. Estaremos pendientes de la información que se genera al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. En tanto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea conoció la mañana de este lunes los 2 pedidos de juicio político presentados en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En ambas solicitudes, los asambleístas María de Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo acusan a la secretaria de Estado de incumplimiento de funciones en temas de seguridad, femicidio y crisis carcelaria. La mesa está próxima a aprobar el cronograma de comparecencias para recibir las pruebas de cargo y descargo dentro del proceso, que permitirán aprobar un informe en el que se recomiende que el juicio pase al Pleno de la Asamblea o su archivo. Tiempo de nuestra primera pausa promocional, pero regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias. Este martes continuará el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. La representación política de la mujer, la paridad y equidad de género, el seguimiento del gasto electoral y la obligatoriedad de los debates presidenciales son algunos de los argumentos que han planteado los asambleístas durante las jornadas de discusión en el Pleno. Este martes a las 10 de la mañana continuará el segundo debate sobre el proyecto de reformas al Código de la Democracia. La Asamblea Nacional deberá aprobar este informe un año antes de los comicios de 2021, tal como lo estipula la ley. Superado el primer debate e incorporadas las solicitudes de los actores interesados en estas reformas y de los asambleístas, el Pleno conoció el informe para segundo y definitivo debate. En las sesiones anteriores se recibió a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y a Nicola Costa, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Central, quienes enfocaron sus ponencias en la violencia política contra las mujeres. Incluya la definición de este tipo de violencia en la enumeración de aquellas acciones, conductas u omisiones que serían consideradas como violencia. Todo cuanto queremos lo vamos a conseguir con nuestras manos, moviendo nuestro cuerpo, alzando nuestra voz. Sobre la representación política de la mujer, la paridad y equidad, expuso la asambleísta María José Carrión. Desde las reivindicaciones de ser consideradas ciudadanas y ahora por una reivindicación que implique ser consideradas como iguales. Mientras que sobre el límite y control en el gasto electoral lo planteó el legislador Héctor Muñoz. Todo aporte de campaña tiene que ser público. Y en cuanto al financiamiento público y privado para la campaña, lo dijo el asambleísta Henry Cucalón. Que haya financiamiento público, para que no solamente sean las personas de altos recursos económicos, no sean solamente las personas millonarias las que puedan participar. Durante estas jornadas de debate también hubo planteamientos de los legisladores por el exterior, Esther Cuesta y Byron Zuquilanda, quienes presentaron la realidad de los migrantes ecuatorianos a la hora de ejercer su derecho al voto. Se promueva realmente la participación en los procesos democráticos del país por medio del correo electrónico. Le sale más costoso al país desplazar 20, 30, 40 personas
una semana antes de las elecciones. En la sesión anterior quedaron pendientes algunas intervenciones que serán retomadas este martes. Además, el Pleno conocerá sobre 2 proyectos de resolución para exhortar al presidente de la República a que intervenga en el ensanchamiento de la carretera de Ambato, Riobamba y Cuenca y para que disponga al ministro de Transporte y Obras Públicas intervenga de manera emergente en el corredor vial Guayaquil-Machala. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el informe para primer debate de la segunda propuesta para modificar la Constitución, que trata sobre los parámetros para modificar o medir la extensión de las zonas rurales por parte de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. La mesa solicitará una prórroga de una semana más, pues aún no existen acuerdos para establecer el método de selección de autoridades. De manera unánime, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó el informe para primer debate de la segunda propuesta de modificación de la Constitución. Se trata de los cambios en los parámetros para poder medir y cuantificar cuánto de kilometraje de vías rurales pertenecen a territorio de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, de acuerdo a las asignaciones. En lo posterior se tiene que modificar el COTAD y establecer una fórmula de acuerdo al kilometraje que también tiene que ser calculado para el presupuesto a los gobiernos provinciales. Sin embargo, la mesa aún no llega a acuerdos sobre el mecanismo de selección de autoridades de control. Esto referente a la enmienda que trata sobre la limitación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y para que esta atribución vuelva a la Asamblea. La discusión radica en la conformación de la comisión investigadora. Unos se mantienen en que debe conformarse por diferentes representantes de la ciudadanía y otros en que ésta sea integrada por las bancadas legislativas. Una comisión técnica que en principio se ha planteado que sea con delegados y un delegado de cada una de las funciones del Estado. Existan 3 delegados de la academia y 5 delegados ciudadanos que vengan inclusive de un concurso o que se establezca un proceso de calificación para que esos 5 representantes ciudadanos nazcan inclusive de una selección que haga el actual Consejo de Participación Ciudadana. El mecanismo debería ser el más sencillo posible y se hablaba de una comisión multipartidista que tenga así la capacidad de verificar requisitos y tramitar oposición. La comisión resolvió solicitar una semana de prórroga para que sea el equipo asesor el que analice la posibilidad de combinar las 2 opciones de propuestas. Será hasta el próximo miércoles en que la comisión pueda aprobar el informe. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Temas como la asignación presupuestaria para el sector de la salud, el análisis de la reforma del artículo 5 de la Ley de Comunicación, la expectativa por el debate de la Ley de Pesca, el avance en el tratamiento de la Ley de Movilidad Humana, entre otros temas, serán parte de la agenda legislativo esta semana. Los detalles a continuación. La Comisión de Justicia para esta semana tiene previsto continuar con la discusión de las reformas a la Ley de la Función Judicial, veto parcial al proyecto de Ley Orgánica de Registro Único de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de la Defensoría Pública, para lo cual se prevé la presencia de varios actores sociales. Para esta semana en agenda, la Comisión del Derecho a la Salud tratará el presupuesto asignado para la salud en atención médica y situación de varios hospitales del país, en particular en las provincias de Esmeraldas, Tungurahua y El Oro, para lo cual invitó a los ministros de Finanzas y de Salud. Además, la mesa tiene pendiente continuar con el análisis de las reformas a la Ley del Deporte. La supuesta vulneración de derechos de los jubilados y docentes, además la situación de varias unidades educativas de la región amazónica, serán parte del análisis al interior de la Comisión de Participación Ciudadana, para lo cual recibirán a la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Con los criterios de los diversos actores, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzará con el análisis de las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a fin de elaborar el informe para segundo debate. En tanto, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales continuarán con el análisis de la matriz de sistematización de los proyectos que reforman a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD será analizada en la mesa técnica de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Desde este lunes abordarán los nudos críticos de la norma. De otro lado, la Comisión del Régimen Económico avanzará con el estudio de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Convocará a varias autoridades para que expongan sus observaciones. Esta semana, la Comisión Ocasional de Tránsito avanzará con el análisis de la propuesta que aborda el tema. En esta ocasión tratarán el eje sobre seguridad vial. Representantes de la Academia acudirán a la Comisión de Derechos Colectivos a fin de exponer sus planteamientos a las reformas al artículo 5 de la Ley de Comunicación, que dice:
Para efectos de esta ley se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión que presten el servicio público de comunicación masiva. Finalmente, la Comisión de Soberanía Alimentaria continuará con el tratamiento de la ley de pesca. Para ello están invitados el subsecretario de Recursos Pesqueros y la exgerente de Ban Ecuador, quienes en el ámbito de sus competencias responderán inquietudes a los parlamentarios. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud se muestra preocupada por los despidos en el sector público y por la culminación del convenio con médicos cubanos. Esta semana recibirán a varias autoridades para que expliquen la estrategia del acuerdo interministerial. La Comisión del Derecho a la Salud recibió al subsecretario de Territorialidad de Planifica Ecuador para que responda a las inquietudes de los legisladores respecto de la terminación de los contratos de trabajo de profesionales de la salud. Los comisionados rechazaron los escenarios que se viven en cada una de sus provincias, pues aseguran que se han reportado numerosos despidos en el sector de salud, lo que afirman afecta a los usuarios de la red pública. A mí me llaman todos los días y dicen, ¿cómo que el presidente dijo que no iba a tocar a los profesionales? Y se están yendo. Médicos, especialistas, ¿sí? Profesionales que son tan necesarios en cada uno de los puestos o los cargos que desempeñan. También se mostraron preocupados por la culminación del convenio con médicos cubanos, por cómo se suplirán las plazas, pero sobre todo cómo será el proceso. Que es un buen proyecto el haber ya eliminado aquellos programas que se tenía en cuestión de salud, porque nosotros también tenemos, los ecuatorianos, tenemos gran personal médico que puede ocupar aquellas plazas. Cuando conseguir trabajo es muy complejo, pero debemos de pensar cómo se va a solucionar el problema de la atención de la salud que estaban dando estos profesionales. En Bolívar, ayer ya no fueron los profesionales de la salud. Y no es que esté defendiéndoles a ellos, yo defiendo a la ciudadanía. De su parte, el subsecretario de Planifica Ecuador especificó que el plan no significa la eliminación de servicios a la ciudadanía, sino la optimización del personal. Sin embargo, dijo que eso ya depende de cada institución pública. Cada institución maneja su planificación del talento humano, maneja sus procesos de contratos ocasionales, maneja sus procesos de nombramientos provisionales, de nombramientos permanentes. Se tiene previsto que este miércoles acudan a la comisión los ministros de Finanzas, Trabajo y Salud para que argumenten la estrategia y aplicación del acuerdo interministerial para la optimización de la administración pública. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana recibió a varias autoridades para fiscalizar los precios por suspensión y reconexión del servicio de agua potable en Esmeraldas. Esto tras una denuncia presentada por supuestos cobros abusivos. Tras la denuncia presentada por la asambleísta por Esmeraldas, Rina Campaín, sobre los excesivos precios de reconexión al servicio de agua potable en dicha provincia, la Comisión de Participación Ciudadana convocó al secretario nacional del agua y al gerente de la empresa pública EAPA San Mateo. Juan Carlos Córdoba, gerente de la empresa de agua potable, indicó que recibió una empresa viciada en corrupción y que incluso ya se han impuesto sanciones por mal uso de fondos. Sobre las tarifas, dijo que son precios fijados en la administración anterior por resolución administrativa. Alrededor de 7.000 usuarios no realizaron el pago de la tarifa ni de los valores de corte y reconexión. Esta tarifa no se ha elevado, se mantiene en el costo que ha sido aprobado por la administración anterior en $7.50 para el servicio de suspensión, para la suspensión del servicio o corte, y $7.50 para la reconexión. Sin embargo, la asambleísta Campaín presentó un comparativo de precios de diferentes provincias y aseguró que los costos por suspensión y reconexión de Esmeraldas son abusivos. En Riobamba, la tarifa de corte y reconexión del agua potable es de $2. Manejado por una empresa pública, EMAPAR. En Ibarra es 5.91, EMAPA, empresa pública. Manta, 9.20, EMAPAN. Puerto Viejo, $8, palabra, es un cobro abusivo que se le dan por corte y reconexión del agua potable de esta empresa EAPA San Mateo. Una empresa ineficiente.
De su parte, el secretario nacional del Agua manifestó que la responsabilidad radica en los gobiernos municipales. Sin embargo, la idea, dijo, es que en el 2020 se transfiera la operación y se fijen nuevas tarifas. Y se está trabajando en estos momentos en generar la mancomunidad, mientras la empresa se encarga de mejorar los niveles de operatividad de la misma. La idea es luego transferir este sistema a la mancomunidad. Para enero del próximo año se tiene que ya fijar nuevas tarifas y ciertos modelos de gestión. EAPA San Mateo es una empresa que brinda el servicio de agua potable a los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde de la provincia de Esmeraldas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. A continuación, la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para el tratamiento de la proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2020 y la programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023. Esto será en el quinto piso del Palacio Legislativo. A las 17 horas, sesión de la Comisión de Educación, recibe al secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán Maldonado, y a Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, para que informen sobre la distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado y respecto a los valores establecidos en la Proforma Presupuestaria 2020. Además, abocarán conocimiento del proyecto de reformas a la Ley de la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautay Huasi y recibe a su proponente, el asambleísta Pedro Curichumbi. Esto será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.